Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a esta serie de videos de métodos de evasión. En los anteriores videos hemos observado cómo al descargar un binario desde nuestra máquina de Kali y ejecutarlo dentro de nuestra máquina de Windows, podíamos obtener una shell para obtener un control total de la máquina de Windows. En este video vamos a observar cómo podemos realizar esta acción pero sin la descarga de un binario. Lo que vamos a realizar la descarga de una shellcode. Una shellcode simplemente es una shell, pero en código de máquina, o sea, en formato hexadecimal. Para esto, nosotros vamos a descargar el código máquina y ese código lo vamos a poner en la memoria de la máquina de Windows. Vamos a hacer uso de la API de Windows. Vamos a usar dos funciones. Uno, vamos a crear un espacio de memoria y luego vamos a copiar la shell dentro de ese espacio de memoria y luego vamos a ejecutar esa shellcode. Para el uso de la API de Windows vamos a necesitar de un lenguaje de alto nivel como C#, pero nosotros no tenemos un compilador o no viene por defecto un compilador de C#. Para ello, vamos a usar el PowerShell ISE, que sería como el ID de PowerShell. PowerShell es una herramienta de consola mucho más potente que el CMD, además de que para su uso necesitamos de la tecnología .NET. PowerShell trabaja con .NET. Muy bien, con esta consola nosotros vamos a poder editar nuestro código y además ejecutarlo y ver si nuestro código está corriendo perfectamente. Comenzaremos por crear la variable llamada kernel. Y en este caso vamos a necesitar ejecutar muchas líneas. El PowerShell nos permite realizar esta ejecución de múltiples líneas simplemente ingresando en lo que es el arroba con las comillas. Bien, aquí voy a poner un valor y al momento de ejecutar este valor podemos observar que se visualiza. Para el uso de las APIs de Windows necesitamos invocar lo que es la librería System y dentro de la librería System lo que es el runtime. Dentro de esto se encuentran todas las funciones para poder interactuar con la API de Windows. Declaramos una clase. Para el ejemplo vamos a declarar la clase Potosí. Ustedes pueden asignar el nombre que quieran. Entonces el objetivo de este video es que tengamos nuestra shellcode o lo que es una shell, pero en código máquina y podamos ejecutarlo en la memoria virtual y no se descargue como un archivo binario. Para ejecutar en la memoria virtual necesitamos de una función que nos cree un espacio en la memoria, luego se copie nuestra shellcode en ese espacio de memoria y se ejecute. En la API de Windows tenemos diferentes funciones. Tenemos la función Virtual Alloc, es el que me va a permitir, como dice, reservar o confirmar o cambiar un espacio de región de memoria. Luego tenemos lo que es la función RTL-Memory, es el que va a copiar el contenido. Tenemos la función createThread, es el que crea el subproceso para ejecutarse. Dentro de la documentación de Windows vamos a poder encontrar el nombre de la función, las variables que se necesitan y el tipo de variables, además de la información respecto de cada una de esas variables. Y como último detalle vamos a tener lo que son los requisitos. Por ejemplo, el Virtual Alloc se puede usar directamente desde un Windows XP kernel 32.dll o el archivo kernel 32.dll. En el caso de RTL-Memory, que se ejecuta dentro del ntdl.dll. Mientras que el createThread de igual manera se ejecuta dentro del kernel 32.dll. Al hacer algunos ejercicios, se vio que no reconocía en el ntdll, pero cuando se lo asignaba por el kernel 32 sí lo reconocía. Pero no vamos a utilizar esta función. Vamos a utilizar una función nativa de .NET.
Ahora, ¿cómo podemos ejecutar o llamar a estas funciones? Para ello, hay una página llamada Pinbock, en el cual nosotros podemos hacer una búsqueda de Pinbock más la función. Ellos nos muestran un ejemplo de cómo se puede utilizar cada una de las funciones. En nuestro caso, vamos a utilizar esto para la función de virtualalloc. Aquí tenemos que se está importando hasta el kernel del archivo kernel32.dll la función virtualalloc. Tiene 1, 2, 3, 4 parámetros. En la documentación nos indica que el primer parámetro es opcional, es de tipo entero. Es la dirección inicial que se va a asignar. Si ponemos el valor de 0, nos va a dar un valor aleatorio que el sistema nos asigne. Segundo valor es de tamaño entero, es el tamaño del espacio de memoria que necesitamos. El tercer parámetro es la asignación de memoria. Así que tenemos que hacer un juego con respecto al tipo de memoria. Y por último, el cuarto parámetro son los permisos que se va a dar a ese espacio de memoria. Para la copia de nuestra shellcode en ese espacio de memoria no vamos a utilizar esta función, vamos a utilizar una función nativa de .NET. Para la ejecución, la función create tiene 6 parámetros, de las cuales lo único que nos interesa es el start address, es indicar dónde se va a iniciar el espacio de memoria para que inicie el proceso. Los demás los vamos a asignar como valor de 0. Y de igual manera, ¿cómo podemos invocar esto? Es simplemente yendo a la página Pinbock y ubicar la función o buscar la función create_thread. En este caso vamos a utilizar la que es para C#. Como podemos observar, se tienen los 6 parámetros, a diferencia de la función virtualalloc. Aquí simplemente se le asigna que vamos a ingresar caracteres de tipo ANSI. Con esto ya tendríamos nuestra clase completa para invocar estas funciones. Vamos a agregar la función iType. A continuación damos el nombre de nuestra variable kernel. Lo que realiza este comando de PowerShell va a compilar todo el código C# dentro de la variable kernel. Necesitamos generar la shellcode. Para eso nos vamos a dirigir a nuestra máquina de Kali. Utilizamos la herramienta MSVBeno. Vamos a utilizar nuestro payload, en este caso Meterpreter, va a ser reverse HTTPS. El localhost o el host de la máquina es la dirección IP de Kali, 192.168.120. El puerto de conexión, el 443. Y además vamos a usar una función de salida que es el treat. Mayormente cuando se realiza un payload, este se ejecuta y muere. En este caso vamos a indicar que se ejecute, pero no termine hasta que se cierre ambas conexiones. Luego lo vamos a dar en formato PC1, que sería PowerShell. Se generó nuestro shellcode. El shellcode simplemente es una consola o cualquier tipo de carga, pero que está en formato máquina. ¿Esto qué quiere decir? En hexadecimal. Lo copiamos, sacamos el tamaño de nuestra shellcode, lo guardamos en la variable size en nuestro shellcode y le sacamos la longitud. Luego declaramos la variable dirección de tipo entero puntero, que va a estar dirigido a la clase Potosí y va a usar la función virtualalloc. Pasamos los parámetros. Cuando ponemos 0, nos va a dar una dirección de manera aleatoria el sistema. Luego pasamos el tamaño de nuestra shellcode. Se asigna el tipo de memoria. Ponemos en este caso 3000. Para entender esto nos vamos a la documentación. Cuando ponemos 1000, lo que va a hacer es reservar y enviar la memoria para su ejecución inmediata. Y si ponemos 2000, lo que va a hacer es reservar el espacio de direcciones virtuales. En este caso hemos dado permisos 3000, que quiere decir va a ser tanto lo que es el envío y la reserva. El último parámetro simplemente son los permisos que se da al espacio de memoria. Con el 40 estamos dando permisos de ejecución, lectura y escritura. Es muy similar a los permisos que se da en Linux.
Luego vamos a instanciar la clase nuevamente runtime. Esto para directamente utilizar el copiado de memoria, pero de .NET. Los parámetros que reciben son la shellcode. Iniciamos como 0. Damos la dirección del espacio de memoria que ha conseguido VirtualAlloc. Y pasamos por último el tamaño de nuestra shellcode. Con esta línea lo que hacemos es copiar nuestra shellcode en el espacio de memoria que ha generado VirtualAlloc. Por último, nuevamente instanciamos la clase Potosí a la función createTree, en el cual simplemente el único parámetro que le pasamos es el inicio del espacio de memoria, el cual ha generado VirtualAlloc, y esto para que se ejecute inmediatamente. Nos dirigiremos a nuestra máquina de Kali. Vamos a poner en modo escucha a nuestro Metasploit. Para esto estamos usando el MSF Console, modo silencioso, además que ya no vamos a interactuar, vamos a pasar todos los parámetros en cadena. Primero estamos pasando el uso del módulo multi-header, asignamos el payload, nuevamente tiene que ser el mismo que hemos creado en nuestra shellcode, interpreta reverse HTTP, asignamos el host local, que sería la dirección de Kali, 20, asignamos el puerto 443, asignamos la función de salida y por último exploit o correr o run. Ya está en modo escucha, ejecutaremos nuestro código en PowerShell y como pueden observar se ha ejecutado y bueno, lo que he hecho ha sido simplemente crear el espacio de memoria, copiar la shellcode en ese espacio de memoria y ejecutar el espacio de memoria. Y aquí ya tenemos acceso directo. Como se ha podido observar en el ejercicio, en ningún momento hemos hecho la descarga de un archivo binario. Simplemente hemos ejecutado nuestra shellcode o lo que sería nuestra shell en formato máquina y lo hemos asignado un espacio de memoria, luego copiado la shellcode en ese espacio de memoria y ejecutado. El ejercicio que vamos a realizar ahora es ya no la descarga de un archivo binario, sino la descarga de un texto y ese texto se pueda ejecutar y de esa manera obtener una shell. Bien. Para ello, primero voy a crear un archivo llamado img.png. Copiamos todo el código. Guardamos y salimos. Y ya tenemos aquí el archivo. Vamos a montar un servidor web con el módulo HTTP server de Python que esté corriendo en el puerto 80. Vamos a nuestro Metasploit. Vemos que aún continúa con nuestra configuración. Entonces simplemente damos a exploit para activarlo. Bien, lo que vamos a hacer simplemente es descargar este archivo img.png y se ejecute y podamos obtener una shell. Para poder ejecutar los comandos de PowerShell desde CMD, simplemente realizamos lo que es PowerShell command. Entre doble comilla vamos a poner nuestro código. En este caso vamos a crear un nuevo objeto de la clase web client. Y ahora vamos a usar lo que es la función download string. Esta función nos pide solamente un parámetro, que sería la URL. Verifiquemos. Tenemos nuestro archivo img.png. Copiar link. Pegamos. Y al ejecutar este comando, lo que realiza simplemente es la descargada del archivo, pero en formato de cadena. Entonces el objetivo es que ejecutemos esta cadena.
Para ello vamos a llamar a EX. EX simplemente es el alias de Invoke Expression. Damos Enter. Como podemos observar, sí se ha descargado el archivo, pero no se ha ejecutado. Veamos con PowerShell. Nuevamente podemos observar que al ejecutar el PowerShell dentro de PowerShell, descarga el archivo pero no lo ejecuta. Y este error es debido a que si descargamos nuevamente, dentro del código tenemos dobles comillas. Y al ejecutar nuestro comando tenemos unas dobles comillas. Y además en la documentación nos indica que para utilizar el command sí o sí debe estar entre las dobles comillas. Ahora, si borramos PowerShell, y escribimos directamente sobre el PowerShell, si instanciamos directamente sobre el PowerShell la clase de Wild Client, lo que va a realizar simplemente es la descarga. Ahora, si instanciamos lo que es el EX o la Invoke Expression, como pueden observar, ya se ha generado o ya hemos obtenido la shell. Directamente descargando un archivo IMG PNG, simplemente es el nombre del archivo, pero el cual contiene el código de nuestra shell code. Además, para crear el espacio de memoria, copiar el espacio de memoria y ejecutarlo. Una manera de solucionarlo es simplemente codificándolo en base 64. Puede ser el código o puede ser la URL. Esa es una tarea que les dejo a cada uno de ustedes, pero lo vamos a ver en unos siguientes videos cómo solucionarlo. Hasta aquí el video de hoy, lo que es la obtención de una shellcode a través del uso de las APIs de Windows.